Good morning. Bueno, buen día. Thank you again to the music team. Una vez más, gracias al equipo de música. Aren't you glad that we love and serve a God who saves? ¿No están felices de que amamos y servimos a un Dios que salva And he does so to display his glorious y grace. que lo hace para mostrar su gracia gloriosa? Grace that has been on display from eternity past Una gracia que ha estado siendo manifestada desde la eternidad pasada and seen throughout the scriptures in the consistent deliverance of his people. y que podemos verla a través de las Escrituras, a través de la liberación consistente de su pueblo. So that we have nothing but Christ to boast in. Por lo tanto, no nos queda nada más que Cristo en lo cual gloriarnos. It reminds me of the words that Moses spoke to Israel in Deuteronomy, Me recuerda las palabras que Moisés le habló a Israel en el libro de Deuteronomio, where he reminds them that God has chosen them, donde él les recuerda que Dios les escogió, but not because they were a great nation, pero no por ser ellos una gran nación, not because they followed his law, no porque sigan su ley, but because God in his grace sino porque Dios en su gracia chose them for his glory. los eligió para su gloria. And the way he saves continues to be that way. Y la forma en la que Él salva sigue siendo de esa misma manera. Each one of us who are in Christ Cada uno de nosotros que estamos en Cristo can look at nothing within ourselves for our worth, no podemos mirar nada en nosotros mismos para encontrar algún valor ahí, but the immeasurable worth of our Savior, Jesus Christ. sino el valor inmensurable de nuestro Salvador Jesucristo. And what a joy to sing those truths with you together this morning. Y qué gozo fue cantar esas verdades con ustedes esta mañana. As I spoke about last evening, Como ayer a la tarde pude compartir, the musical worship in the church is an overflow la adoración musical en la iglesia es lo que rebalsa of the word of Christ in our hearts de la palabra de Cristo en nuestros corazones and the filling of the Holy Spirit. y la llenura del Espíritu Santo. And what will spill out of the mouths of God's people Y lo que va a salir de la boca del pueblo de Dios are psalms and hymns and spiritual songs. son salmos, himnos y cánticos espirituales. For centuries in the history of God's people, Por muchos siglos en la historia del pueblo de Dios, singing psalms has been an important part of their worship. cantar salmos ha sido una parte importante de la adoración. I probably don't need to remind you that Israel sang the Psalms. Probablemente no tengo que recordarte que Israel cantaba esos salmos. During his earthly ministry, Jesus Christ sang the Psalms. Durante su ministerio terrenal, Jesucristo cantó salmos. And they sang it exactly as it was written in the original Hebrew. Y ellos lo cantaban tal como estaba escrito en el hebreo original. Now, in the era of the church, Sin embargo, en la era de la iglesia, as it began and spread throughout all regions, cuando empezó a desparramarse por todas las regiones, singing of the Psalms maintained an important part in their musical worship. cantar salmos se mantuvo como una parte importante dentro de la adoración colectiva. Even as songs written by human authors were added to their song lists. Aún salmos que fueron escritos por otros hombres se agregaron a los salterios. Depending on where the church was planted, Dependiendo de dónde se fundaban las iglesias, the Psalms from their original Hebrew los salmos del hebreo original were translated into the language of the people, se fueron traduciendo al idioma de la gente, oftentimes put in the poetic form that fits that culture. muchas veces adaptándolo en su forma poética a que se pueda encajar con esa cultura. And God's people used them in both their private and their public worship. Y Dios lo usó para la adoración pública y privada de su pueblo. The Psalms were also a rich source of Christian worship Los salmos han sido una fuente muy rica de adoración cristiana before, during, and after the time of the Reformation. antes, durante y después del tiempo de la Reforma. In fact, many of the psalm settings that were written during that time
De hecho, muchos de los arreglos para estos salmos que se escribieron en ese tiempo are still used in churches today. todavía se siguen usando en las iglesias hoy. Very significant collections of psalms Colecciones bastante significativas de los salmos were written and published immediately following the Reformation. se escribieron y se publicaron inmediatamente después de la Reforma. And what these authors and translators would do Y lo que hacían estos autores y traductores is they would take the psalm from the scriptures es que tomaban los salmos de las escrituras and they would turn the truths in that psalm y tomaban y convertían esas verdades en esos salmos into a poem that fits that culture. a un poema que encaje con esa cultura. Because Hebrew poetry is different than English or Spanish poetry. Porque la poesía hebrea es distinta que la poesía en inglés o en español. Most of our poetry, including Spanish poetry, La mayor parte de nuestra poesía, incluyendo la poesía en español, the end of each line al final de cada línea often finds something that rhymes with it either in the next line or one that follows, usualmente encuentra una rima con la línea que sigue o con la próxima. which is not how Hebrew poetry works. Pero así no es como funciona la poesía hebrea. So, for instance, in Geneva, Así que, por ejemplo, en Ginebra, where John Calvin served, donde sirvió Juan Calvino, he created a psalter, él creó un salterio, which is poetic settings of every psalm. que es un arreglo poético para todos los salmos, And so his people would sing the psalms in their public worship. para que su pueblo su gente pueda cantar los salmos en la adoración colectiva. Across the English Channel Cruzando el canal inglés, in Great Britain, other English psalters were also produced. en Gran Bretaña también se escribieron otros salterios en inglés. Martin Luther and the Lutherans Martín Lutero y los luteranos did the same thing in German. hicieron lo mismo en Alemania. Now, some denominational traditions Ahora, algunas tradiciones denominacionales hold to a belief that they should only sing psalms in their gathered worship. mantienen la creencia de que solos deben cantar salmos en sus reuniones congregacionales. If you were to look at the history of church music, Si mirarías la historia de la música en la iglesia, especially after the Reformation, especialmente después de la Reforma, this has been a constant battle. esto ha sido una batalla constante. Should we sing only songs based on the scriptures, ¿Deberíamos cantar solo canciones que están basadas en las escrituras? or can human poets and musicians ¿O podrían poetas y músicos humanos also write scriptural truth, también escribir verdades escriturales, but maybe not tied directly to a psalm or another song in the aunque no scriptures? estén tan relacionadas de manera tan directa con salmos u otras referencias bíblicas? Now, as we looked at Colossians 3 and Ephesians chapter 5 last night, Ahora, como vimos ayer en Colosenses capítulo 3 y Efesios 5, the use of the words psalms, hymns, and spiritual songs, el uso de los términos salmos, himnos y cánticos espirituales, I believe gives the Christian church the liberty yo creo que le da a la iglesia cristiana la libertad to sing songs of human composure. de cantar canciones compuestas por humanos. But I do fear Pero sí temo that perhaps the pendulum of Christian music and worship que tal vez el péndulo de las canciones y la adoración cristiana has swung so far to songs and spiritual songs se ha movido tan lejos en la dirección de los himnos y cánticos espirituales that we may be guilty of neglecting God's songbook. que tal vez seamos culpables de ser negligentes con usar el himnario de Dios. So what I'd like to do in this session this morning Así que lo que quisiera hacer en la sesión de esta mañana is to give you a few reasons either to encourage you to keep singing psalms es poder darte algunas razones, ya sea para alentarte a seguir usando los salmos, or perhaps you need to consider including psalms in your musical worship. o tal vez deberías considerar incluir salmos en tu adoración musical.
The first reason I believe we should be singing the Psalms, La primera razón por la que creo que tendríamos que seguir cantando salmos, and this is especially directed towards pastors and those who choose the songs for your church, y esto está dirigido especialmente a los pastores y a los que eligen las canciones en tu iglesia, is to remind you that your people will want to sing the Psalms. es recordarte que a la iglesia, que la iglesia va a querer cantar salmos. If you remember again from last evening, Si te acordás de lo que hablamos ayer a la tarde, psalms and hymns and spiritual songs salmos, himnos y cánticos espirituales will overflow out of the hearts of your people, surgen a partir de un corazón que rebalsa en el pueblo de Dios. which means that if word-centered and spirit-filled believers enter into your worship, Entonces, si un creyente lleno de la palabra y controlado por el Espíritu entra a la reunión, not only hymns and spiritual songs, but psalms will want to come forth out of their lips. no solamente himnos y cánticos espirituales, sino que salmos van a querer salir de sus labios. And I think this makes sense. Y creo que esto tiene sentido, Because if your people are filling their hearts with God's word throughout the week, porque si el pueblo de Dios está llenando su corazón con la palabra de Dios durante la semana, no doubt they will be spending time in the Psalms. seguramente han pasado tiempo también en los salmos. And there are truths in those Psalms Y hay verdades en esos salmos, that they will want to dwell richly in their hearts. que ellos van a querer que habite ricamente en sus corazones. And the unique avenue of music Y el camino único de la música allows us to remember those truths nos permite recordar esas verdades even easier than reading them or hearing them preached. aún de una forma más fácil que leerlas y escucharlas predicar. And these truths that they have been reading privately, Así que estas verdades que han estado leyendo de forma privada, they want to have the opportunity to share those truths with their fellow believers. ahora van a querer tener la oportunidad de compartir estas verdades con otros creyentes. Remember that musical worship is a time of teaching and admonishing. ¿Te acordás que la alabanza y la adoración musical es un momento para enseñar y amonestar? And so if you sing psalms in your gathered worship, Así que si cantamos salmos en nuestras reuniones colectivas, you will allow them to take the truths they've meditated on privately vas a permitir que las verdades que han meditado de forma privada, and sing them back to the Lord and to other believers. ahora ellos las puedan cantar de nuevo al Señor y a otros creyentes. So if you do not include psalms in your musical worship, Así que si no incluís salmos en tu adoración musical, it deprives your people of a holistic music ministry. le quita a tu pueblo la posibilidad de tener un ministerio de música que sea comprensivo. On a positive side, En el lado positivo, as they progressively grow in their intake of God's word, a la medida que ellos van creciendo en su capacidad de recibir la palabra de Dios and as they joyfully submit to the work of the Holy Spirit, y a medida que ellos se someten con gozo al Espíritu Santo, including psalms in your services, incluir salmos en tus servicios gives them a God-ordained musical outlet les da una salida musical ordenada por Dios for their personal and spiritual experiences. para sus experiencias personales. One design that God has in mind in our musical worship Un diseño que Dios tiene en mente para nuestra adoración musical is to be a channel through which our personal walk with the Lord es que seamos un canal para que nuestro caminar personal con el Señor reaches our fellow church members. pueda tocar a nuestros hermanos en la iglesia. In our musical worship, the personal can become public. Entonces, en la adoración pública, lo que es personal se vuelve público. So I'd encourage you to sing psalms because that will be on the lips of your people. Así que te animo a cantar salmos porque eso es lo que va a estar en los labios de tu pueblo. Another reason to encourage you to sing psalms in our gathered worship Otra razón por la que te aliento a cantar salmos en la congregación is by reminding ourselves that the psalms are God's inspired songbook. es por recordar de que los salmos es el himnario inspirado por Dios. If we believe that every word of God is infallible and inspired and inerrant, Si nosotros creemos que cada palabra de Dios es infalible e inerrante, we should not neglect the fact that He's given us a inspired songbook. no deberíamos pasar por alto el hecho de que Dios nos dio un himnario inspirado. Now,
hymns and spiritual songs are valid for musical worship. Ahora, los himnos y los cánticos espirituales son válidos para la adoración, But they are often songs that rise out of a personal experience pero usualmente son canciones que van a surgir de experiencias personales and applying biblical truth to that experience. y, y aplicando las verdades espirituales y bíblicas a esa experiencia. Other songs, usually we call them hymns, Y otras canciones que usualmente llamamos himnos, typically will emphasize a particular area of theology. usualmente van a enfatizar un área particular de teología And they are wonderful songs to sing. y son hermosas canciones para cantar. And we also understand the Psalms had human authors. Y sabemos que los salmos tuvieron un autor humano también, They had experiences and education and personalities tenían experiencia, educación y personalidades, that mysteriously God did not override when they wrote the Psalms. y que de forma asombrosa Dios no anuló cuando se dio esto de escribir los salmos. But we understand that the words they wrote were divine. Pero a la vez entendemos que las palabras que escribieron tenían un origen divino. It's exactly what God desired to communicate. Es exactamente lo que Dios quería comunicar. And for the Psalms, Y para los salmos, this God desired to put these songs on the lips of his people. Dios quiso poner estas palabras en los labios de su pueblo. So there's an even greater weight that's given to the Psalms Así que hay un peso mayor que es dado a los salmos than songs that are written by human authors. que a cualquier canción que haya sido escrita solo por un autor humano. It would be like comparing reading the scriptures to reading a commentary. Sería comparable a pensar en la diferencia entre leer la Biblia misma y leer un comentario. One is divinely inspired with no error. Uno es divinamente inspirado y no tiene ningún error. The other, we hope, is true and helps our understanding of God's word, Y el otro esperamos que sea cierto y nos ayuda a entender la palabra de Dios, but it is not inspired. pero no es inspirado. Now, I do want to have one word of caution or clarification. Ahora sí quiero dar una palabra de precaución o clarificación. The psalms that we sing in English, Los salmos que nosotros cantamos en inglés and any psalms likely that you would sing in Spanish, y probablemente cualquier salmo que vos cantes en español will not be word for word from the scripture, no va a ser una relación de palabra por palabra de la escritura, because they need to be put in poetic forms for our culture, porque fue necesario ponerlo en una forma poética para nuestra cultura and that fit musical tunes that we can all sing. y que encaje en tonos musicales que podamos nosotros cantar. So I'm not saying that we need to sing directly out of our Bibles, Entonces, no estoy diciendo necesariamente que hay que cantar directamente desde la Biblia, but the best of the musical settings of the psalms in our languages pero los mejores arreglos musicales de los salmos en nuestros idiomas are faithful to the biblical text. son fieles al texto bíblico And it allows us to sing truths y nos permite cantar verdades and the flow of thought that reflects the original meaning. y el flujo de pensamiento que refleja el sentido original. So we must not neglect the songbook that God has given to his people. Así que no tenemos que ser negligentes con el himnario que Dios dio a su pueblo. Another important reason to continue to sing the Psalms Otra razón por la que creo que es importante que sigamos cantando salmos is that singing the Psalms connects us with historical Christianity. es que cantar los salmos nos conecta con el cristianismo histórico. In my introduction, I mentioned that Israel sang the Psalms. En mi introducción yo les mencioné que Israel cantó salmos, The incarnate Son of God sang the Psalms. el Hijo de Dios encarnado cantó salmos, The early church and the reformers sang the Psalms. la iglesia primitiva y los reformadores cantaron salmos. And so when we continue that tradition, Así que cuando nosotros continuamos con esa tradición, it has a helpful anchoring effect for our faith. tiene un efecto de anclaje para nuestra alma y para nuestra fe. It connects us to present congregations that sing the Psalms. Y nos conecta también con congregaciones presentes que cantan los salmos. It connects us to God's people through the eras before us. Nos conecta con el pueblo de Dios en las eras que ya pasaron. And especially for those of you who may be gifted in writing poetry or music, Y especialmente para los que entre ustedes
tienen el talento para escribir poesía o música, as you may find yourself writing psalm settings for your church to sing, tal vez vos te encuentres escribiendo arreglos para los salmos en el contexto de tu iglesia you can pass on your tradition to future congregations. y vos podrías pasar esa tradición a congregaciones futuras. I'd like to speak just a little bit about each of these historical uses of the Psalms. Me gustaría pasar unos minutos hablando sobre esos usos históricos de los salmos. Israel was given the Psalms to provide the content for their musical worship. A Israel se le dieron los salmos para poder tener el contenido para su adoración musical. And we read in the scriptures that every portion of scripture, every word is profitable. Y leemos en las escrituras que toda escritura es útil. So if they were given to Israel to sing, Así que si se les dio esto a Israel para que ellos lo canten, we should seek to use them in a similar way for our own profit, deberíamos usarlo también nosotros de forma similar para nuestro propio beneficio, to teach biblical doctrine, para enseñar doctrina bíblica, to show us where we stray from God's word, para enseñarnos en qué forma nos estamos alejando de la palabra de Dios, and to show us how to correct those sinful ways, para enseñarnos cómo corregir esos caminos pecaminosos and how to move forward living a righteous life for God's glory. y cómo avanzar en vivir una vida justa para la gloria de Dios. Now, perhaps you haven't thought of this before, Ahora, tal vez nunca pensaste en esto antes, but it's helpful to remember that Jesus Christ sang the Psalms. pero es importante para mí recordar que Jesucristo cantó los salmos. It's wonderful to meditate on Es algo hermoso pensarlo, that the God incarnate engaged in corporate musical worship. de que el Dios encarnado se sumó a la adoración pública musical. He sang musical offerings back to his Father. Él envió ofrendas musicales de nuevo hacia su Padre. Also, because he was fully divine, Y como Él es completamente divino, he sang about himself. Él cantó acerca de sí mismo. In the most difficult moment of his earthly life, En el momento más difícil de su vida terrenal, when he was facing a brutal death, cuando Él estaba a punto de entrar en esta muerte brutal, knowing that he'd be subjected to incredible physical pains, sabiendo de que Él iba a tener que lidiar con un dolor físico inexplicable, but even more painful, pero aún más doloroso, he was about to face the wrath of God Él estaba a punto de enfrentar la ira de Dios as he bore the sins of all of his people. al cargar el pecado de todo su pueblo. So as he entered this emotional, spiritual, and physically difficult and tumultuous moment, Y al entrar en este momento tan difícil emocionalmente, something that no human could ever experience but himself, algo que ningún humano jamás experimentó más que Él mismo, what did he do right before that moment? ¿qué hizo justo antes de ese momento? He enjoyed a Passover meal, Él disfrutó de una cena de Pascua and he sang with his disciples. y Él cantó con sus discípulos. He led his disciples in musical worship. Él guió a sus discípulos en adoración musical. And where did he turn to in this most difficult moment? ¿Y a dónde fue Él en este momento tan difícil? He most likely sang from one of the Passover Psalms. Lo más probable es que cantara uno de los salmos Those de la Pascua. are Psalm 113 through 118. Y esos son los salmos del 113 al 118. Now it may take a little bit of sanctified imagination, Ahora, sé que estoy usando un poquito de imaginación santificada, the authors of Scripture did not tell us exactly what psalm he might have sung, porque el autor bíblico no nos dice exactamente qué salmo cantó, but for the sake of our meditation this morning, pero para nuestra meditación de esta mañana, I want to point your attention to Psalm 118 quiero llevar tu atención al Salmo 118. and the last two verses, verse 28 and 29. Los últimos dos versículos, 28 y 29. And I'm going to ask Matthias to read this, and in your mind, imagine the Lord and Savior Jesus Christ singing this with his disciples. Y quiero que Matías lo lea mientras ustedes se imaginan al nuestro Señor y Salvador cantando esto con sus discípulos. Mi Dios eres tú y te alabaré. Dios mío, te exaltaré. Alabad a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Facing the most difficult
task any human could face. enfrentando la tarea más difícil que cualquier ser humano jamás enfrentó. He gives thanks to the Lord Él da gracias al Señor because he's good porque Él es bueno and his loving kindness is everlasting. y su misericordia es para siempre. Rather than withdrawing as he anticipated his death, En vez de alejarse al anticipar su muerte, he shepherded his disciples Él pastoreó a sus discípulos, by leading them in music. guiándoles en música. What greater musical joy can we experience ¿Qué gozo musical más grande podríamos nosotros experimentar than singing the words that our great high priest sang with his que disciples? cantar las mismas palabras que nuestro gran sumo sacerdote cantó con sus discípulos? This is our Savior, as the author of Hebrews says, Este es nuestro Salvador, como dice el autor de los Hebreos. is not ashamed to call us his brothers. Y Él no tiene vergüenza de llamarse nuestro hermano. This is the one who participated in our humanity and yet without sin. Este es el Dios que participó de nuestra humanidad, pero sin pecado. The one who provides us direct access to God the Father, El que nos da acceso directo a Dios el Padre, who leads us to the foot of the Father's throne, que nos lleva hasta los pies del trono del Padre, that through our faith in him para que a través de nuestra fe en Él is no longer a throne of judgment, ya no sea más un trono de juicio, but a throne of grace and of sino mercy. un trono de gracia y de misericordia. So as I studied for this, it was a great time of meditation. Así que mientras estudiaba esto, fue un tiempo muy valioso de meditación para mí, Remembering that my Savior sang these psalms. recordando que mi Salvador cantó estos salmos. Now we know also that the early church sang the psalms. También sabemos que la iglesia primitiva cantó estos salmos. As the church grew after Christ's ascension, A medida que la iglesia crecía después de la ascensión de Cristo, and as Paul affirmed the use of songs or hymns and spiritual songs, y después que Pablo afirmó el uso de los salmos, himnos y cánticos espirituales, no doubt these hymns and spiritual songs were being written. sin dudas estos salmos, himnos y cánticos espirituales se estaban leyendo y escribiendo. But the psalms remained an important part of their musical worship. Y los salmos se mantuvieron como una parte importante dentro de la adoración musical. Why would they abandon a portion of scriptures given to us for musical worship? ¿Por qué abandonar una porción de la escritura que se nos dio para la adoración musical? Now, unfortunately, for many years leading up to the Protestant Reformation, Desafortunadamente, por muchos años, llevándonos ya más cerca de la Reforma Protestante, around the 1500s, alrededor del 1500, the musical worship of the church was taken from the voices of the congregation. la adoración musical de la iglesia había sido quitada de las voces de la congregación And was given only to the professional clergy. y se lo había puesto en el clérigo profesional. Many churches lost their participation from the congregation, Muchas iglesias perdieron la participación de la congregación and they just became an audience y simplemente se volvió una audiencia. to listen to the priests and the professional singers sing. Escuchaba a los sacerdotes y a los cantantes profesionales. And with many church services being performed in Latin, Y ya que había muchos servicios y reuniones que se hacían en latín, and at that time a primarily uneducated congregation, y en ese tiempo frente a una congregación principalmente no educada, they understood very little what was happening, ellos entendían muy poco de lo que se estaba haciendo. and thus they hardly participated. Y entonces no participaban prácticamente. But by God's grace, Pero por la gracia de Dios, one aspect of church life that the reformers took back un aspecto de la vida de la iglesia que los reformadores pudieron recuperar was congregational praise. fue la alabanza congregacional. They put songs back in the native languages of the churches. Ellos pusieron de nuevo las canciones en el idioma nativo de las iglesias. And while many churches also added hymns and spiritual songs, Y aunque muchas iglesias también tenían himnos y agregaron himnos y cánticos espirituales, perhaps you're familiar with a song by Martin Luther entitled A Mighty Fortress is Our por God, ejemplo, seguramente te acordás de una canción de Martín Lutero que se llama Castillo fuerte es nuestro Dios, which interestingly enough is actually a setting of Psalm 46. y de hecho
de una manera interesante, es un arreglo del Salmo 46. But they also translated Psalms in their native language. Pero también ellos tradujeron salmos a sus idiomas nativos. As I already mentioned, Como ya mencioné, John Calvin oversaw the completion of his Genevan Psalter in 1562. Juan Calvino supervisó la revisión y la formación del Salterio de Ginebra en 1562. Church leaders in every era Los líderes de las iglesias en cada era knew the importance of incorporating the Psalms in their musical worship. entendieron la importancia de incorporar los salmos a su adoración colectiva. Now, history and tradition is not authoritative, Ahora, la historia y la tradición no es una autoridad, but it can be very instructive. pero sí puede ser muy instructiva. It reminds me of some words by Charles Spurgeon. Esto me recuerda a unas palabras de Charles Spurgeon. He says, "He who does not borrow the brains of others Él dijo así: el que no pide prestado, el que no toma prestado los cerebros de otros, proves that he has none of his own." demuestra que no tiene nada de cerebro él mismo. And a Christian apologetist called C.S. Lewis, Un apologista cristiano llamado C.S. Lewis he encourages us to avoid chronological snobbery. nos alienta a evitar el olvido cronológico. In other words, we don't reject something merely because it's old or because it's new. En otras palabras, no rechazamos algo simplemente porque es antiguo y buscamos lo nuevo, But we take content on its own merits. sino que tenemos que buscar el contenido por mérito propio. And if we do not have a good reason to stop singing the Psalms, Y si no tenemos una buena razón para dejar de cantar los salmos, we must seriously consider including them. tenemos que considerar seriamente incluirlos. And if we do so, it allows our people to experience Y si lo hacemos, tenemos que permitir que nuestra gente experimente a musical tradition to their past, una tradición musical que le conecte con el pasado, to Israel and to Jesus Christ, a Israel y a Jesucristo, the early church and the reformers. la iglesia primitiva y los reformadores. It reminds us that we don't exist in a historical vacuum. Y nos recuerda de que no existimos en un vacío histórico. Another reason I'd like to encourage you to sing the Psalms in your churches Otra razón por la que me gustaría alentarte a cantar los salmos en las iglesias is that they give us biblical language for every life experience. es que nos dan términos bíblicos para referirnos a todas las experiencias de la vida. The Christian life is one of unspeakable joy, La vida cristiana es una de gozo inexplicable and it's rooted in our eager expectation of Christ's return y está arraigada en la expectativa ansiosa del regreso de Cristo and the second resurrection when our then perfect bodies will be reunited with our spirits. y la segunda resurrección en donde nuestros cuerpos van a ser reunidos con nuestro espíritu. And yet, like our Master and Savior Jesus Christ, Y como nuestro amo y salvador Jesucristo, it's a life filled with suffering va a ser una vida llena de sufrimiento and temptation and trials. y tentación y pruebas. And while Jesus suffered these things without sin, Y aunque Jesús sufrió todo esto sin pecado, we do not. nosotros no. So we need biblical expression Entonces necesitamos expresión bíblica to pour our souls out to God, para poder volcar nuestro corazón y nuestra alma a Dios, to admit our failures, para admitir nuestros fracasos, to plead for His mercy and His grace, para rogar misericordia y gracia, to express sorrow. para expresar dolor. And the Psalms allow us to do all of that and more. Y los salmos nos permiten tener todo esto y más. I don't know about you, No sé cómo es con vos, but I'm often most encouraged in the Psalms pero usualmente yo voy a ser más desafiado y alentado con los salmos when they express the difficulty of life. cuando expresan la dificultad de la vida, They're wrestling and struggling with sin, cuando le muestran luchas y batallas con el pecado, because it reminds me that I'm not alone in my Christian experience. porque me recuerdan que yo no estoy solo en mis experiencias humanas, cristianas. And especially for pastors,
Y especialmente para pastores, you often bear the load of knowing the weights and the cares of your people, usualmente vos llevás cargas y pesos de la gente. and including psalms in your musical worship Y poder incluir salmos en tu adoración musical is one way to disciple and counsel your people. es una forma de discipular y aconsejar a tu pueblo. So whether you have other people in mind or your own heart in mind, Así que ya sea que tenés a otras personas en mente o tu propio corazón en mente, let me go through some Christian experiences déjame mostrarte algunas experiencias cristianas that are represented in the Psalms. que se representan en los salmos. Do you ever find yourself needing help? Si en algún momento necesitas o te encontrás necesitando ayuda, It would be wonderful to have a musical setting of Psalm 121. sería hermoso tener un arreglo musical, por ejemplo, del Salmo 121. Could Matthias read verses 1 and 2? Alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. When you lift your eyes and you see God's great creation, Cuando levantás tus ojos y mirás la gran creación de Dios, you know that your help cannot come from creation. vos sabés que tu ayuda no puede venir de la creación. Your spiritual eyes need to see beyond the grandeur of creation, Tus ojos espirituales tienen que ver más allá de la grandeza de la creación to see its creator, para ver al Creador, the one who never slumbers or sleeps, al que nunca se adormece ni duerme, the one who will never allow you to fall completely from grace, al que nunca va a dejar que caigas completamente de la gracia, but will sustain you until the day that you see him. pero que te va a sostener hasta el día que le veas. As Todd admonished us on Thursday evening, Como Todd nos amonestó el jueves por la tarde, there are very few songs that are written hay pocas canciones que se escribieron that exalt God as a creator. que exaltan a Dios como creador. If you sang the Psalms, Si vos cantás los salmos, you will find many that sing and speak of God as creator. vas a encontrar muchas que hablan y se refieren a Dios como creador. You don't need to turn there, but Psalms like Psalm 8 No hace falta que los busquen, pero salmos como el Salmo 8 or Psalm 19, o el Salmo 19, and as Todd preached, Psalm 95. como Todd predicó el Salmo 95. Perhaps you or people that you know are overwhelmed with their sin. Tal vez vos o personas que conoces se sienten abrumadas por el pecado. The Psalms give us words for biblical confession. Y los salmos nos dan palabras para una confesión bíblica. I invite you to take a look at Psalm 6. Mira, por ejemplo, el Salmo 6. Psalm 6, this is a hymn of David, Este es un salmo de David, the man after God's own heart. un hombre conforme al corazón de Dios. But listen in verses 1 through 5 of how he wrestles with his indwelling sin. Mirá los versículos 1 al 5 de cómo él luchó con su pecado interior. Jehová, no me reprendas en tu enojo, no me castigues con tu ira. Ten misericordia de mí, oh Jehová, porque estoy enfermo. Sáname, oh Jehová, porque mis huesos se estremecen. Mi alma también está muy turbada, y tú, Jehová, ¿hasta cuándo? Vuélvete, oh Jehová, libra mi alma, sálvame por tu misericordia, porque en la muerte no hay memoria de ti, en el Seol, ¿quién te alabará? He knew that his sin deserved God's wrath, Él sabía que su pecado merecía la ira de Dios, and we may feel those same fears. y puede ser que tengamos esos mismos temores, But it is right and good pero es correcto y bueno for us to actually ask our loving God que nosotros le pidamos a nuestro Dios amoroso to not rebuke us in his anger que no nos destruya en su ira or condemn me with your wrath, o que no nos condene con su ira, but to plead for his grace. sino que clamemos por su misericordia y su gracia. And this side of the cross, De este lado de la cruz, we know that there's no wrath for us nosotros sabemos que no hay más ira para nosotros because Christ has borne it all for us. porque Cristo ya la llevó toda por nosotros. Or perhaps turn to Psalm 38. Pero, por ejemplo, podrías abrir ahí en el Salmo 38, Very similar words from David. en donde encontrás palabras muy similares de David. Ask Matthias to read verses 1 through 4. Vamos a leer de los versículos 1 al 4. Jehová, no me reprendas en tu furor, ni me castigues en tu ira,
porque tus saetas cayeron sobre mí y sobre mí ha descendido tu mano. No hay sano en mi carne a causa de tu ira, ni hay paz en mis huesos a causa de mi pecado, porque mis iniquidades se han agravado sobre mi cabeza, como carga pesada se han agravado sobre mí. The weight and burden of sin is not lost on this psalmist. La carga y el peso del pecado no se perdió en el salmista. Is it not helpful for you to read someone else with this experience? ¿No te ayuda a leer esto como la experiencia de otros? Ones that see a mountain of sin everywhere they look, Personas que veían una montaña de pecado, sea donde sea que miren, and they feel overwhelmed. y se sienten abrumados. But the biblical response is not despair. Pero la respuesta bíblica no es desesperación. Look at verses 21 and 22, the plea that David has to his God. Mirá los versículos 21 y 22, el clamor que hace David a su Dios. If you could read that. No me desampares, oh Jehová, Dios mío, no te alejes de mí. Apresúrate a ayudarme, oh Señor, mi salvación. Despite the reality of our sin, Más allá de la realidad de nuestro pecado, Christians need not despair, los cristianos no deben desesperar, even though we may feel like it and want to. aun cuando te sientas así y desees hacerlo. Now, we can't hide. No podemos escondernos. God sees it all. Dios ve todo. He sees our sin, Él ve nuestro pecado, but he also sees and feels our weight of shame and guilt. pero también Él ve nuestro peso de culpa y vergüenza. So instead of hiding, Así que en vez de escondernos, the psalmist tells us to plead for God's mercy and el grace. salmista nos llama a clamar por la misericordia y la gracia de Dios. This is the God that the psalmist, despite his sin, Este es el Dios en quien el salmista, más allá de su pecado, knows is the God of his salvation. sabe que es el Dios de su salvación. He's not a God of wrath and judgment Él no es un Dios de ira y juicio for his children, contra sus hijos, even though Satan would tempt you to think that way. aunque Satanás nos tentaría a pensar de esa manera, But he's a compassionate God. sino que es un Dios compasivo. He's slow to anger. Él es lento para la ira. He's abounding in steadfast love. Él es grande en misericordia. We need these words, Así que necesitamos estas palabras, and not only in our private devotion, no solo en nuestra devoción privada, but everyone in your congregation sino que todos en la congregación needs to hear other believers sing these truths to them. necesitan escuchar a otros creyentes que les canten estas canciones a ellos. Perhaps you feel not only the effects of sin in your own heart, Tal vez no sentís vos el peso del pecado en tu propio corazón, but you see how sin has ruined the world around you. pero podés ver cómo el pecado ha arruinado el mundo a tu alrededor And you long for God's justice. y vos deseas ver la justicia de Dios. There's psalms for that. Y hay salmos para eso también. You don't need to turn to these, but Psalm 89, verse 14 No hay que buscarlos, pero en el Salmo 89:14 says, righteousness and justice leemos la justicia y la misericordia are the foundation of God's throne. son el fundamento del trono de Dios. Or Psalm 37, 28. O el Salmo 37:28 He says, the Lord loves justice. dice, el Señor ama la justicia. He will not forsake his faithful ones. Él no va a abandonar a sus fieles. Are you or a loved one facing the reality of death? Tal vez vos o un ser querido está enfrentando la realidad de la muerte. Sings Psalm 23. Puedes cantar el Salmo 23. Even though we walk through the valley of the shadow of death, Aunque ande por valle de sombra de muerte, we are not to fear that evil. no temeré mal alguno. Why? Because it's not scary? ¿Y por qué? ¿Porque no nos da miedo? No, because we have the presence of our shepherd. No, porque tenemos la presencia de nuestro pastor. Goodness and mercy will follow us all the days of our El lives bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida and into eternity, y hacia la eternidad, because we will dwell in the house of the Lord forever. porque vamos a estar en la casa del Señor para siempre. Only your good shepherd can walk with you Solo tu buen pastor puede caminar con vos. in that bridge between earthly life and eternal life. Y en ese camino y en ese puente entre la vida terrenal y la vida eterna. And you need that comfort, and people that you counsel need that comfort. Así que vos necesitas ese consuelo y la gente a la que vos aconsejás lo necesita. Perhaps you find yourselves wanting to give thanks. Tal vez te encontrás queriendo agradecer. Psalm 9 says,
Y el Salmo 9 dice, I will give thanks to the Lord. voy a dar gracias al Señor. I will remember all of your wondrous deeds. Voy a recordar todos sus hechos asombrosos. Perhaps you feel as if God is distant. Tal vez vos te sentís como si Dios sería distante. You experience what theologians call Vos experimentás lo que los teólogos llaman the dark night of the soul. la noche oscura del alma. Turn to Psalm chapter 10. Mira el Salmo 10. You're not the only one who's experienced Vos this. no sos el único que ha pasado esto. Look at verse 1. Mira el versículo 1. ¿Por qué estás lejos, oh Jehová, y te escondes en el tiempo de la tribulación? And then the response in verse 12. Y la respuesta está en el versículo 12. Levántate, oh Jehová Dios, alza tu mano, no te olvides de los pobres. You need to remember that God does not forget you. Tenés que recordar que Dios no te olvida. Or just a few psalms over Psalm 13, O un par de salmos más adelante en el Salmo 13, where he is experiencing donde él está experimentando a feeling that God has forgotten him. un sentimiento de que Dios le ha olvidado. He says, How long, O Lord, Dice, ¿hasta cuándo, Jehová? will you forget me forever? ¿Me olvidarás para siempre? But going down to verse 5, Y bajando hasta el versículo 5, he lifts his eyes from what he feels, él levanta sus ojos de lo que siente and he tells his heart to believe what he knows to be true. y le dice a su corazón que debe creer lo que él sabe que es verdad. And what is true about his God Y lo que es verdad en cuanto a su Dios is that he is held by a covenant love. es que él está sostenido por un amor de pacto. A love that we can't even sin away. Un amor que ni siquiera nuestro pecado puede alejarlo. Maybe you want words of worship. Tal vez estás necesitando palabras de adoración. When you look at creation and are filled with awe, Y cuando estás mirando la creación y estás lleno de admiración, you could sing Psalm 19. podés cantar el Salmo 19. Perhaps you're fearful. Tal vez tenés temor. You could sing Psalm 27. Podés cantar el Salmo 27. And the list could go on and on. Y la lista puede seguir y seguir. Every human experience Cada experiencia humana is displayed in the Psalms, se despliega ahí en los salmos, but the Psalms also turn us from those experiences pero los salmos también nos vuelcan desde esas experiencias to believe what we know to be true. a creer lo que sabemos que es verdad. So including Psalms in our musical worship Así que incluir salmos en nuestra adoración musical gives them biblical language nos da lenguaje bíblico that flows from their lips, que fluye de nuestros labios, not only individually to the Lord, no solamente individualmente al Señor, but encouraging those around them. sino alentando a los que nos rodean. And it becomes spiritual weaponry Y se vuelven armas espirituales against the threats to our soul, en contra de las amenazas para nuestra alma, the world, el mundo, our own flesh, nuestra propia carne, the great accuser of the brethren, the devil. el gran acusador de los hermanos, el diablo. Without scriptural weapons, the battle of this world will be overwhelming. Sin armas espirituales, las batallas con este mundo se vuelven abrumadoras. And people will walk into your musical times of musical worship feeling that. Y las personas muchas veces van a llegar al tiempo de alabanza sintiéndose así. Now, don't stop singing good hymns and spiritual songs, Y no dejen de cantar buenos himnos y cánticos espirituales, but adding psalms to your musical language pero sumar salmos al vocabulario musical provides biblical language for every life experience. permite tener lenguaje bíblico para todas las experiencias de la vida. Let me encourage you also that singing the psalms in your musical worship Déjame alentarte también de que cantar salmos en tu adoración musical is one way to help your people give the word of God a rich dwelling in their hearts. es una de las formas en las que permitimos que nuestra gente pueda permitir que la palabra more abundantemente en sus corazones. We need portions of scripture Necesitamos porciones de las Escrituras in our memory to endure the struggle of life in a fallen world. en nuestra memoria para poder enfrentar las dificultades de la vida en un mundo caído. And God created us in a very unique way Y Dios nos creó en una forma muy especial, where music aids our memory. en el que la música nos ayuda a la memoria. Now, the world knows this too.
El mundo sabe esto también. Perhaps you're thinking of a TV commercial or a radio commercial Tal vez te podés acordar de una propaganda en la radio o en la tele has set their product to music. que agarró su producto y le puso música. And you're thinking of a phone number to call because they put it in music, Y vos te acordás, por ejemplo, de un número de teléfono porque lo pusieron con música. or a pipe breaks in your home O se te rompe un caño en la casa and the jingle of a plumber comes to mind. y tal vez la rima o la melodía de un plomero se te viene a la mente. But this is instructive for us. Esto es instructivo para nosotros. It should first off warn us Debería, en primer lugar, advertirnos that whatever we place before our people in our musical worship que cualquier cosa que ponemos delante de nuestra gente en la adoración musical will stick with them and come to mind. se le va a quedar en su mente y va a volver. So make sure it's good. Así que asegúrate de que sea bueno. But it should also encourage us. Pero también debería alentarnos, Because if we sing scripture, porque si cantamos las escrituras, even if it's a poetic paraphrase of a psalm, aunque sea una paráfrasis de un salmo, the truths of that psalm will begin to lodge in their hearts. las verdades de ese salmo van a ir afirmándose en nuestros corazones. So one way to even encourage scripture memory in your people Así que una forma de alentar la memoria bíblica en tu pueblo is by singing the Bible. es cantando la Biblia. Another reason for me to encourage you to sing psalms Otra razón por la que te animo a cantar los salmos is that they expose our congregation to broad theological truths. es que expone a nuestra congregación a verdades bíblicas amplias. Singing the psalms can strengthen the systematic and biblical theology of your Cantar people. salmos puede fortalecer nuestra teología bíblica y sistemática. Because if you begin to sing the psalms, Porque si empezás a cantar los salmos, it won't be long before they're affirming these kinds of truths. no va a pasar mucho tiempo hasta que ellos empiecen a afirmar estas verdades. Like God is the creator. Como por ejemplo, Dios es el creador. That's in Psalm 8 and Psalm 19 and Psalm 139. Está en el Salmo 8, el Salmo 119, el Salmo 139, perdón. Truths that God saves and forgives those who see their need of him. Verdades de que Dios salva y perdona a los que le buscan. Psalm 34, El Salmo 134, Psalm 62, el 34, perdón, el Salmo 62, Psalm 103. el 103. They'll sing that man is the crown jewel of God's creation. Estos salmos nos hablan del hombre como la corona de la creación de Dios, But we are fallen and weak in need of God's help. pero también muestran al hombre como caído y débil y en necesidad de la ayuda de Dios. The theological term would be anthropology. Y está este término teológico, la antropología. Verses in Psalm 8, Hay algunos versículos en el Salmo 8 Psalm 73, y el Salmo 73 or Psalm 90 that asks us God to teach us to number our days. o el Salmo 90 donde Dios nos enseña a contar nuestros días. Singing the Psalms reminds your people Cantar los salmos va a recordar a tu gente that promises about Christ are woven through all of Scripture. las promesas en cuanto a Cristo que están entrelazadas con toda la Escritura. Psalm 2 reminds kings to pay homage to the Son. El Salmo 2 le recuerda a los reyes que den honor al Hijo. Or Psalm 89, O el Salmo 89 or Psalm 132 o el Salmo 132 reminds us that Christ is God's anointed king. nos recuerda que Cristo es el Rey ungido por Dios. He's the fulfillment of the Davidic covenant. Él es el cumplimiento del pacto davídico. He's the one who saves his people and crushes his enemies. Él es el que salva a su pueblo y aplasta a sus enemigos. As David recounted a time of suffering in Psalm 22, Esto es lo que David recordó en un tiempo de sufrimiento en el Salmo 122. but he did not suffer as a savior, Pero en el Salmo 22, pero él no sufrió David como un salvador, but Christ did. aunque Dios, And Cristo sí. And Christ used these words Y Cristo usó estas mismas palabras, on the cross as he died for the salvation of his people. estando en la cruz, muriendo por la salvación de su pueblo. Your people will sing that the scriptures are authoritative and sufficient. Así que tu gente puede cantar desde los salmos que las escrituras son suficientes y tienen autoridad. We see that most clearly in Psalm 119. Vemos eso claramente en el Salmo 119.
Other topics they will sing would be God's wrath and justice, Van a cantar de otros temas como la ira y la justicia de Dios, soteriology, or about salvation, la soteriología, por ejemplo, y la salvación, sanctification, the work of God and his people while they are on earth, la santificación, la obra de Dios en su pueblo mientras está todavía acá en la tierra, eschatology, what's going to happen in the future. la escatología, qué es lo que va a pasar en el futuro. Now, as a word to the pastors and preachers in the room, Así que como unas palabras para los pastores o predicadores que están acá en este lugar, I know these are truths that you consistently teach, sé que estas son verdades que ustedes consistentemente enseñan, but you are often limited to the passage of Scripture that you're preaching that day. pero usualmente estás limitado al pasaje de la Escritura que estás predicando ese día. But singing the Psalms throughout the year in your musical worship Pero cantar los salmos a través de todo el año en el ministerio de música allow these truths to be taught, permite que estas verdades se enseñen, even if your exposition is not centered on that truth. aun cuando tu exposición no está centrada en la verdad. Now, lastly, Y por último, let me encourage you to sing the Psalms déjame animarte a usar los salmos because they support a word-centered philosophy of worship. porque ellos apoyan una filosofía de adoración basada en la palabra. What greater way to display the sufficiency of Scripture to your people ¿Qué forma más grande podría haber de mostrar la suficiencia de las escrituras a tu pueblo than to sing it? que cantarla? Again, the Psalms shouldn't replace every other song that you sing. De nuevo, los salmos no deberían reemplazar todas las demás canciones que cantamos. Songs that humans have written Las canciones que los humanos han escrito can reflect the truths of Scripture, también pueden reflejar verdades de la escritura. and the Bible encourages us to sing them. Y la Biblia nos anima a cantarlas. But if we agree Pero si lo hacemos, that the Scriptures are sufficient for our ministry, perdón, si estamos de acuerdo de que las escrituras son suficientes para nuestra iglesia, such as preaching and teaching ministry, tanto para el ministerio de predicación y enseñanza, counseling, la consejería, discipling, el discipulado, how we order our church, la forma como ordenamos nuestra iglesia, then singing the words of Scripture entonces cantar las palabras de la escritura will aid you te van a ayudar in embedding this philosophy of ministry a afirmar esta filosofía de ministerio that God's Word is sufficient. de que la escritura es suficiente. It will take that truth and plant it in the hearts of your Va a people. tomar esa verdad y la va a implantar en la mente y en el corazón de tu gente. And I know there are many other things that I'm sure you or I could add to this list. Yo me imagino que hay muchas cosas más que podrías agregar a esta lista, I trust it's at least encourage you either to continue on pero confío en que al menos te pueda animar a avanzar or to consider including psalms in your musical worship. o a considerar incluir salmos en tu adoración musical. Now, a challenge might be, Ahora, uno de los desafíos puede ser, where do I find these psalms to sing? ¿dónde encuentro salmos para cantar? And as I tried to research some psalm settings in Spanish, Y al tratar de buscar un poquito y hacer una investigación de qué arreglos musicales de los salmos hay en español, my limited research mi investigación limitada showed that there was not much out there, me mostró de que no había mucho disponible. which, as Todd will encourage you in the final session tonight, Y como todo te va a animar en la última sesión de esta noche, might be a call to you Spanish speakers pienso que esto puede ser un llamado para ustedes que hablan español who also enjoy things like poetry y que también le gusta la poesía, and writing music. a que escriban música. This might be a gap in your musical worship Puede ser que esto sea un vacío, una brecha en tu adoración musical that the Lord might be calling you to fill. y tal vez el Señor te esté llamando a que vos llenes este hueco. But I also know that there are some resources out there. Pero sí hay algunos recursos disponibles. Artists like Keith and Kristen Getty Hay artistas como Keith y Christine Getty have written psalm settings. que han escrito arreglos musicales They're very poetic.
para los salmos y que son poéticos, but the truths are tightly tied to a psalm. pero que sus verdades están apegadas muy de cerca a los salmos. And I believe some of them are translated into Y Spanish. yo creo que hay algunos de ellos que se han traducido al español. I also know ministries like Sovereign Grace Music Ministries Hay otros ministerios como el Ministerio de Gracia Soberana have done the same thing. que ha hecho lo mismo. They've taken the truths of a particular psalm Ha tomado las verdades de un salmo en particular and they've written poetry that matches that truth. y han escrito poesía que va de acuerdo, pegado a esa verdad, And they've set it to tunes that are singable for the congregation. y le ha puesto notas que son fáciles de cantar para una congregación. And I only came across one specific resource Y solo encontré un recurso bien específico that is called a psalter que se llama un salterio, that was written in Spanish. que se escribió en español. Now, a psalter Ahora, un salterio contains a poetic setting of every psalm. lo que contiene es un arreglo poético de todos los salmos. And as I mentioned, one of the reformers, John Calvin, Y como les mencioné, uno de los reformadores, Juan Calvino, wrote a complete psalter, supervisó la formación de un salterio completo and he named it the Genevan Psalter. y lo nombraron el Salterio de Ginebra. And I found that that Genevan Psalter Y yo encontré que ese Salterio de Ginebra has been translated into Spanish se poetry. tradujo ya para el español. If you remember, John Calvin in Geneva, they were French speaking. Si te acordás que Juan Calvino en Ginebra hablaba francés. So someone has taken that French poetry and translated it into Spanish. Así que alguien tomó esa poesía francesa y la tradujo al español. Now, this is the copy of it, Y esta es una copia de esto. and I'll let Matthias, instead of me, read the Spanish title. Y voy a dejar que Matías lea el título en español, Los Salmos en rima española. Now, I admit that I don't read Spanish well at all, Y admito que no leo bien el español, but this might be a helpful resource for you to start. pero pienso que puede ser un recurso útil donde comenzar. It does contain tunes or music to sing with these poems, Y contiene las notas para cantar estos poemas. but I can read music, Y yo puedo leer la música, and I wouldn't necessarily recommend the tunes that they use. pero no necesariamente recomiendo las notas que se usaron. Many might be difficult for your people to sing, Pienso que muchos van a ser tal vez difíciles de cantar. but what this can provide Pero lo que esto podría proveer is the poetry or the words to a song. es la poesía o las palabras de la canción. And perhaps some of you could take this existing poetry Y tal vez alguien podría tomar esta poesía que ya está hecha and write tunes that are more singable for your people. y ponerle acordes que sean más fáciles de cantar para su gente. In fact, I'll give you an offer. De hecho, te voy a dar una oferta. I don't think I'm going to have much use for this. No creo que lo vaya a usar mucho. And so if there's someone that has a desire to write music Así que si hay alguien que le gustaría escribir música and to implement psalms in your church ministry, y implementar canciones en su ministerio de iglesia, come find me vengan a buscarme and I will gladly give you this copy, y te voy a regalar esta copia. and hopefully it can be a resource for one of Espero you. que pueda ser un recurso para alguien de ustedes. Alguno de ustedes. Now, having You're gonna spoken have about 100 people lining up after that. first come, first serve. I'll El just put it primero here. que llega se lo lleva, dice. You can arm wrestle. Vamos a hacer una pulseada. But it was very reasonable. Pero fue bastante And I accesible. think I found it on Amazon. Lo encontré en Amazon, So the others can purchase if you want to. así que se pueden comprar seguramente. Now, having spoken about singing the Psalms, Así que hablando de este tema de cantar los salmos, I would love for us to experience that. me encantaría que podamos experimentarlo. And I'm actually going to have us sing a psalm from this book. Y voy a cantar un salmo de este libro. It's Psalm 134. Es el Salmo 134. And as you find it, before we sing it, Y, I'd like for Matthias to read it for us. y mientras lo buscan, antes de cantarlo, me gustaría que Matías lo lea. And I'd like to have him read it directly from the scriptures. Y me gustaría que se lea directamente desde las Escrituras. And then, although I'm not going to understand the Spanish that we're singing, Y aunque no voy a entender el español que voy a cantar, I'm sure that you can.
seguro vos lo vas a poder And you, entender. and you can experience a psalm that's been set to Spanish poetry. Y podés experimentar lo que es un salmo que ha sido puesto en poesía en español. So I'll ask Matthias first to read from the scriptures, Psalm 134. Así que vamos a leer desde las Escrituras el Salmo 134. Mirad, bendecid a Jehová, vosotros todos los siervos de Jehová, los que en la casa de Jehová estáis por las noches. Alzad vuestras manos al santuario y bendecid a Jehová. Desde Sión te bendiga Jehová, el cual ha hecho los cielos y la tierra. And to hopefully show you that even some of the tunes in here you might already know, Y tal vez para mostrar que algunas de las notas tal vez ya las conoces, o de los tonos, but to help you, pero para ayudarte, forgive my Spanish, perdóname mi español, but I'm going to sing through just a verse of this Psalm 7. pero voy a cantar una de las estrofas de este himnario. And perhaps as you listen, you'll recognize the tune, Y tal vez al escuchar puedes reconocer la melodía which will allow you to sing these new words y que te permitiría cantar nuevas palabras with confidence because you know the tune. con confianza porque conoces la melodía. So I'm going to ask the people in the back. You can see it on the screen back there. Yeah, we'll see it on the screen, and then I'm going to sing just a portion of it, Entonces está ahí en la pantalla, voy a cantar una pequeña porción and then I'm going to ask you to go back to the beginning, y después vamos a volver al comienzo and we'll sing the whole thing together. y vamos a cantarla todos juntos. All right, so forgive my Spanish. Así que perdón por mi español. Mirad a Jehová, alabad todos los siervos de Jehová, que en la casa de Dios estáis. De noche cuando adoráis. Have you heard that tune before? ¿Escucharon esa melodía antes? Excellent. Let's stand and sing it together. ¿Sí? ¿Por qué no nos ponemos de pie y la cantamos juntos? Let's go back to the beginning. It starts with Mirad. Vamos a ir al principio de nuevo y la cantamos. Let's sing together. Mirad a Jehová, alabad todos los siervos de Jehová, que en la casa de Dios estáis. De noche cuando adoráis, las manos vuestras pues alzad a la casa de santidad y con expresiones de loor bendecid al Santo Señor, que tenid Dios bendición desde el monte de Sion, y en el cielo con poder, y a la tierra Dios es. Thank you. Would you pray? Oremos. Padre, gracias por regalarnos la música y darnos el contenido para cantar. Gracias.